Abrimos el segundo bloque en esta siesta, en esta tarde por Canal 10, por Canal U, con dos muy buenos temas para tratar con Valeria Plaza. Es abogada, es docente, es investigadora del CONICET y está aquí en Ciudad U. Valeria, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir, Gracias. Decía, yo dos muy buenos temas. El primero tiene que ver con un episodio de hace unas semanas atrás, esta mujer que tiene un inconveniente con la policía caminera, que allá lo que se ve en las imágenes, que los insulta, les cuestiona el porqué de una multa y termina con ella detenida y pasando 5 días privada de su libertad. Fue así finalmente. Y queremos reflexionar sobre esto porque hablamos con vos de violencia institucional. ¿Esto es un caso de violencia institucional o está bien la sanción recibida en el caso de esta mujer 5 días por este incidente con la caminera? ¿Puede hacer la caminera esto? Sí, seguramente, digamos, no tuve acceso a la causa, donde eso no es la caminera la que impone la sanción, sino que efectivamente habla establecido una ayudantía fiscal, que el fiscal es el que ordena esta detención de estos 5 días. Me parece igual, de cualquier manera, interesante para pensar, digo, más allá del detalle de la causa o la legalidad de esa detención, que asumo que ha sido legal. Tiene que ver con pensar esto que la policía es, como decimos, la que ejerce el monopolio de la violencia, ¿no? Entonces tiene que haber una enumeración mucho más taxativa de cuándo usarla para qué. Entonces uno se diría, efectivamente hay situaciones que los ciudadanos no podemos resolver si no es a través de la violencia estatal, ¿no? Claro. No podemos después hablar claramente cuáles son aquellas. Ahora, en aquellas situaciones donde los y las ciudadanas en realidad se enfrentan a una esfera estatal y que en contexto de crisis institucional, de crisis social y política, etcétera, las situaciones de violencia con los ciudadanos se va agudizando, me parece que tenemos que pedirle al Estado que no responda con la última medida, que es la detención o el arresto, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Multa, qué tipo de intervenciones para no, en vez de reducir un conflicto, parece que lo escala en algún punto, ¿no? Pensábamos esos 5 días, decíamos, bueno, está contemplado en la ley, por ahí parecía que podía ser excesivo. Y cuando uno la escucha a ella y a su familia, ella dice en un momento, pasa que venía en situación previa porque fui víctima de un robo, no fui asistida, y te lleva al otro tema que parece que ocupa todos los titulares y todas las reflexiones, la cuestión de la inseguridad. ¿Estamos viviendo una época donde ha crecido mucho el delito en Córdoba, Valeria? Yo creo que más que crecer, sobre todo porque no tenemos unos datos fiables y que podamos comparar mes a mes por territorio, digo, me parece que hay que asumir que las condiciones de publicación de los datos de la provincia de Córdoba y de Argentina en general no son las idóneas para poder hacer comparaciones mucho más con un timing de poder decir más claramente eso. Sin embargo, con los datos que tenemos, que se publican hasta el 2021, tenemos datos oficiales. Yo no creo que haya una incrementación cuantitativa, pero sí las modalidades de violencia de esos delitos hacen que los y las ciudadanas estemos todos más preocupados y que de alguna manera reclamamos al Estado más seguridad. ¿Qué delito el que creció? El delito que viene creciendo en la provincia de Córdoba es el delito de robo, ¿no? Los atentados contra la propiedad, hay algo que me parece que es una alerta al Estado provincial desde hace muchos años que viene incrementando y no lo logran empesetar, no lo logran reducir. Claramente las políticas preventivas que se han planteado para este tipo de delitos no son suficientes y las ciudadanas lo vemos, ¿no? Como esas modalidades van cambiando y se van volviendo cada vez más violentas. ¿Eso va creciendo? ¿Se va viendo? Exactamente. El Córdoba tiene una tasa preocupante, somos la tercera tasa de atentados contra la propiedad en el país, entonces me parece que hay que Tercer tasa más alta de delitos contra la propiedad. Exactamente. ¿Qué pasa con homicidios? Homicidio, ahí, que es lo más grave, ¿no? Que podemos pensar, ¿no? Cuando la gente se mata entre sí o cuando el mismo Estado es el que comete homicidio. No tenemos una tasa tan alarmante, ¿no? Viene como bastante amesetada, no quiere decir que no tengamos que preocuparnos de los casos que hay. ¿Qué tasa es para que ¿no? conozcamos ese número aproximadamente? ¿Te acordás cuál es? En homicidios creo que estamos en 1,5, es decir, que estamos bastante más abajo que la media nacional, incluso que provincias cercanas como la famosa provincia de Santa Fe, pero también la provincia de Buenos Aires. Entonces lo que creo que deberíamos hacer como ciudadanos locales es exigir que ese Estado tenga más claro esas modalidades. No es lo mismo un homicidio, por ejemplo, por cuestiones de género, que es intramuros en la casa, un homicidio policial o un homicidio entre jóvenes por algún conflicto territorial, ¿no? Que tengamos más claro cuáles son esos homicidios que se están produciendo para después exigir al Estado políticas preventivas. Y digo lo de la tasa no tan alarmante porque creo que estamos en condiciones de evitar llegar a esos contextos que no queremos llegar, ¿no? De esas tasas más preocupantes. ¿Y cómo llegamos a ese contexto? Porque quiero referirme hace poco un video de una madre muy preocupada fuera de un colegio, decía 2 personas blandiendo un arma. ¿Tenemos muchas armas por ahí en el circuito ilegal, Valeria? ¿Cómo está el tema comparado con otras provincias? Las armas circulan efectivamente en un mercado negro que exige de mayor control estatal de qué pasan con justamente las armas estatales que se pierden, etcétera.
Sin embargo, creo que es una política que hay que reivindicar, que a diferencia de otros contextos, no hay tanta circulación, no es tan fácil conseguir un arma en la provincia de Córdoba y efectivamente no estamos en datos preocupantes con el uso del arma de fuego. Entonces me parece lo que hay que mejorar esa regulación porque efectivamente hay empleo de esas armas y que en algún punto yo creo que a estos niveles que vamos viendo de incremento de la violencia no es solo reglamentar y censurar el no uso, sino que creo que estamos en condiciones de pensar políticas preventivas de las violencias, porque si no es un arma va a ser un cuchillo, si no es un cuchillo voy a utilizar armas blancas. Lo que tenemos que trabajar es en la prevención y creo que se está haciendo muy poco de las formas que la forma de resolución de conflictos sea la violencia, en menor escala, una discusión por una multa, o en mayor escala que terminan en homicidios, y creo que hay que efectivamente lo que ningún ciudadano quiere vivir en una ciudad así, ¿no? Y esto que decís vos, nadie quiere vivir en una ciudad así, vemos reclamos por todos lados, la cuestión del robo, ¿qué puede pensar el Estado como una solución o como una respuesta alternativa ante esta cuestión que se va a plantear ahora en campaña seguramente? Seguramente, me parece que en primer lugar hacerse cargo que ya han fracasado recetas que se vienen aplicando hace muchos años, ¿no? Porque ante estos contextos de crisis o de problemas de inseguridad, aparecen rápidamente a vendernos como respuesta y soluciones mágicas la de, para decirlo reducidamente, Salvador y Bukele, ¿no? De estas políticas bien punitivistas que dicen, bueno, no importan los derechos humanos, pero hay que reconocer que esas políticas no son eficientes. En los contextos que aplicaron políticas más punitivas, de mano dura, como se dice, son contextos que no lograron reducir el delito. Entonces, si asumimos y nos ponemos de acuerdo, incluso entre todos los actores políticos con condiciones de gobernar, que eso no es lo que va a dar resultados, son caras, son ineficientes. La aportación de arma libre que propone un candidato. Exacto, lo único que hace es que haya mayor niveles de violencia. Y acá es donde solamente nos preguntaríamos todos, ¿van a morir solo los malos? ¿Van a morir solo los delincuentes, por decirlo de alguna forma? No, en los otros contextos la mayor circulación de armas de fuego hace el uso irresponsable de esas armas y donde cualquier conflicto, hasta la música alta o no me gusta cómo me mira mi vecino, se termina resolviendo de manera armada con lo grave que es eso, ¿no? Entonces me parece que es bien importante pensar que si eso no sirve, hay todo un paquete de medidas que podemos ir pensando que para mí arranca también con reformar el propio Estado que administra la violencia, que es reformar la policía, ¿no? Vale, Plaza, muchas gracias como siempre por visitarnos en Ciudad U. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.